Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes. Buenas tardes. Bien, entonces como ya si no vieron el mensajito que les puse el día de ayer, se cancela el examen departamental. Entonces, pues nos vamos a quedar solamente con las evaluaciones que vamos a tener, que serían aproximadamente entre 3 y 4. Entonces, pues afortunadamente para ustedes, pues ya no tendrán que preocuparse por esa parte del departamental. Muy bien. Antes de continuar, ¿tenemos dudas, preguntas de lo que vimos la sesión anterior? No, profe. No, profe. Ok, muy bien. Entonces, eh, estábamos viendo algunos mecanismos, principalmente sobre litio y también también un poquito acerca de valproato para el control de las personas con trastorno bipolar. Entonces, de manera general, lo que habíamos visto ayer, bueno, la sesión anterior, es que teníamos un receptor de tirosina sinasa y habíamos mencionado que su cascada de señalización era a través de la activación de la PI3K, fosfoinositocido 3-fosfato, sinasa. Eh, de ahí que permite la fosforilación o la activación de PIP2, que permite la activación de AKT, que también se denominaba como PKB. Y este tenía un blanco molecular que era GCK3 beta, que se encargaba principalmente de la regulación de diferentes mecanismos que ocurrían dentro de las neuronas, que principalmente era a través de la regulación de beta-catenina, proteínas como VAX, que van a regular la apoptosis, P53, que se va a encargar de la revisión del estatus del genoma, y también otros factores de crecimiento, como puede ser factores que van a afectar el proceso de mitosis, como va a ser la proteína C-Jun, que va a permitir la activación de diferentes genes. De manera general, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque esta es como una señalización que ustedes no han revisado como tal. Y también en sus cursos no creo que hayan revisado algún tipo de conceptos de apoptosis y de proliferación. Entonces, muy general, nuestro organismo está dividido en dos procesos: proliferación y, por otro lado, tenemos apoptosis. Entonces, la parte de proliferación se define como de una célula vamos a permitir la formación de dos células, ¿no? Entonces, estas células se van a mantener, digamos, en un estado donde se van a empezar a dividir y vamos a tener una proliferación mucho mayor. La apoptosis se define como la muerte celular programada. Entonces, tradicionalmente lo que se observa es que en nuestro organismo tenemos una célula que tiene un tiempo de vida media, es decir, tiene un tiempo de vida que va a permitir realizar sus funciones, y una vez que este tiempo de vida llega a su fin, entonces las células entran en un periodo que se llama senescencia. Esta senescencia significa que básicamente está envejeciendo esta célula y eventualmente va a llegar a un proceso de muerte celular, ya sea que llegue directamente por sus estados de vida, o también puede ser que tengamos un efecto de citotoxicidad que eventualmente pueda generar la muerte celular, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos mecanismos va a permitir ya sea la proliferación o directamente la muerte celular. ¿Qué características tiene este fenómeno? Que principalmente tratamos de mantener un balance, es decir, siempre vamos a tener una tasa de proliferación y una tasa de mortalidad. Si tuviéramos algún desbalance, podemos generar diferentes patologías. Por ejemplo, un exceso de proliferación, pues lo conocemos nosotros como la formación de quistes, que esto puede desencadenar la formación de cáncer, ¿no? Mientras que un exceso de apoptosis, pues va a generar también diferentes lesiones, ¿no? En el caso, por ejemplo,
del sistema nervioso central, pues va a generar problemas va a generar neurotoxicidad y básicamente vamos a disminuir la población de células que están dentro del organismo. Entonces, lo que queremos es tratar de mantener un balance. ¿Quién se encarga de revisar estos balances? Pues tenemos diferentes filtros. Uno de los principales filtros que van a estar presentes va a ser, por ejemplo, la activación de algunos factores que van a regular estos procesos. Entonces, por ejemplo, GSK3 beta puede inducir también diferentes tipos de procesos. Puede regular tanto procesos de mitosis o puede regular también procesos de apoptosis. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de regular esta proteína para que no se vaya hacia ninguno de los dos extremos de la balanza. Ni tengamos un exceso de proliferación, ni tengamos un exceso de apoptosis. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Se ha visto, por ejemplo, que podemos tener una disminución de la cantidad de neuronas cuando una persona padece un estado de manía. Yo les había mencionado que los efectos excitatorios sobre el sistema nervioso central pueden generar efectos bastante agresivos. Principalmente el incremento de calcio, el incremento de diferentes moléculas van a generar neurotoxicidad que van a desencadenar como la muerte celular de diferentes tipos de neuronas. Eso es peligroso porque pues lo que va a pasar es que pues vamos a empezar a disminuir el número de conexiones que tenemos en las neuronas. Y eso tiene como consecuencia que también vamos a tener efectos sobre el procesamiento de la información. Es decir, ustedes han escuchado que, por ejemplo, mientras más conexiones tengan sobre las neuronas, mucho mejor va a ser su proceso de razonamiento. Si estas conexiones neuronales se fueran disminuyendo, pues la capacidad para poder tener ya sea atención, memoria, aprendizaje, desarrollo de emociones, todo eso se va a ver afectado. Entonces, principalmente en los mecanismos, vamos a generar problemas de efectos adversos. Entonces, lo que nosotros queremos es tratar de mantener un balance. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues vamos a lograr a través de la regulación de estos mecanismos que están entre el proceso de proliferación y de muerte neuronal. Entonces, ¿qué es lo que puede regular directamente GSK3 beta? Entonces, vamos a ver que GSK3 beta puede regular primeramente una proteína que se llama beta-catenina. Beta-catenina se encuentra directamente en las neuronas y también en diferentes tipos de células. Y esta proteína lo que se ha visto es que permite la comunicación entre dos células vecinas. Entonces, esta proteína beta-catenina permite la comunicación entre dos tipos de células, tanto para la formación de tejidos como también para la formación de sinapsis. Por lo tanto, si tuviéramos problemas en la capacidad de expresión de esta proteína beta-catenina, pues lo que va a pasar es que vamos a tener una pérdida en el número de comunicación y a nivel neuronal específicamente vamos a tener una menor cantidad de sinapsis, lo que va a haber representado, como les mencionaba, en problemas como la falta de comunicación entre las neuronas cerebrales, generando así alteraciones en el proceso de comunicación. ¿Qué es lo que va a pasar? Que, por ejemplo, podemos tener sobreexcitada una región del cerebro o podemos tener inhibida otra parte del cerebro. Entonces, lo que queremos es tratar de mantenerlas lo más reguladas posibles. Entonces, aquí principalmente la regulación de GCK3 beta permite incrementar la actividad de beta-catenina para mejorar la comunicación entre las neuronas y así fortalecer las neuronas, las redes neuronales que se están generando dentro del cerebro. Entonces es como la primera función que genera esta parte de este GCK3 beta. La siguiente parte va a estar relacionada y va a estar ligada con que es la regulación de una proteína que es VAX y por otro lado otra proteína que se llama P53. Entonces voy a tratar de explicar las dos proteínas en el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces tenemos nuestra neurona, tenemos la parte del núcleo y tenemos una región que va a estar representada por la mitocondria, ¿no?
Entonces, en el núcleo, que se va a generar el proceso de división celular, recordemos que aquí en la parte del núcleo tenemos nuestro material genético, DNA. Entonces, el DNA, lo que podemos intentarlo, como podemos interpretarlo, es como el sistema de almacenamiento de información. Es decir, básicamente todo lo que es el DNA y los genes van a ser como el sistema de información que tiene la célula. Si lo quieren ver de manera, por ejemplo, como computacional, lo que podemos entender del DNA es como su disco duro que tiene su computador. Entonces ahí está almacenada toda la información, ¿no? Entonces el disco duro, el DNA, lo que permite es resguardar toda esa información que está almacenada en la parte de la célula. Cuando necesita sacar un archivo, por así decirlo, que en este caso va a ser un gen o una proteína, pues lo va a cambiar directamente a su RNA. Es decir, va a seleccionar una parte de todo este almacenamiento para permitir la formación de diferentes proteínas, ¿no? Entonces, tradicionalmente vemos que el ciclo va DNA, RNA y proteínas. Y para que todo este proceso se lleve a cabo, inclusive el proceso de división celular, necesitamos tener un control de calidad. Alguien que identifique que, por ejemplo, si yo tengo un gen, pongamos que tengo esta secuencia. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de DNA, tenemos, por ejemplo, este tipo de secuencia complementaria, ¿no? Entonces, si por alguna razón, si por alguna razón dentro de mi genoma hubiera una mala codificación, vamos a poner que aquí hubiera una T. Entonces, si hay una mala codificación, quiere decir que esta, en primer lugar, no va a poder ser plegada. Entonces, puede ser que se forme así como un pequeño bucle, ¿no? Dentro de nuestra cadena de DNA. No va a poder formar la cadena complementaria, se va a quedar así como un espacio. Entonces, ¿quién controla, por ejemplo, este tipo de cambios? Entonces, hay una proteína que se encarga principalmente de revisar que todo este control de calidad y que toda la secuencia esté armada de manera correcta. Quien se va a encargar de revisar este proceso de control de calidad va a ser P53. Entonces, P53 me parece ser que por ahí del año 2001, en el Premio Nobel de Medicina, se le otorgó a los investigadores que identificaron a P53 como proteína por ser conocida como guardián del genoma. Pues básicamente lo que hace P53 es que va censando, supongamos que esta molécula va censando, y cuando detecta que algo está aquí, entonces trata de revertirlo para hacer la corrección. Entonces lo que hace es que lo quita y hace la corrección por la base correcta. Y entonces ya todo funciona de manera correcta y entonces puede continuar con su secuencia. Entonces, ¿qué es lo Profesor, que... ¿Qué pasó? disculpe por interrumpirlo. Me parece que no se alcanza a ver la pantalla completa. Ok, ahorita lo corregimos. A ver, dejemos de compartir y compartamos toda la pantalla. A ver, esto. Ah, ya se alcanza a ver mejor. Sí, 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 ya se ¿no? ve un poco mejor. Ok. Hacerlo más grande. Listo. Ok. Listo. Entonces, lo que va a pasar es que, si quieren, regreso tantito. Ok. Entonces, cuando P53 detecta que hay una base púrica que no está en su forma correcta, lo que va a hacer es cambiarla, modificarla por la base correcta. Y entonces ahora sí, ya todo el proceso puede continuar de manera normal.
Entonces, P53 se encarga de hacer la corrección de todos los errores que pudieran estar presentes directamente durante cualquier proceso, ya sea división, ya sea proceso de transcripción o proceso de traducción de los diferentes tipos de procesos. Entonces, P53 normalmente se encarga de revisar todos esos controles de calidad. Si, por ejemplo, eh, este P53 detectara que hay demasiados errores, vamos a poner aquí que tenemos, bueno, pues supongamos que tenemos aquí otro error y tenemos aquí otra base que no completa y tenemos aquí, por ejemplo, una intercalada y tenemos diferentes secuencias que no se empatan. Entonces, si empiezo a observar que existen demasiados errores y P53 no tiene la capacidad para hacer la corrección, entonces directamente esta célula la va a mandar directamente a apoptosis. Pues básicamente se rinde, dice que hay demasiadas alteraciones que no puede controlar y entonces lo que va a permitir es hacer la destrucción directamente de la célula. Entonces digamos que este funciona para tanto hacer la corrección, pero si este tipo de errores son mucho más agresivos de lo que puede controlar, entonces directamente manda a muerte neuronal este tipo de proteína. Entonces es lo que hace directamente P53. ¿Y qué es lo que pasa? Específicamente, cómo se genera este proceso de apoptosis. Lo que se ha visto es que, por ejemplo, cuando tenemos lesiones de apoptosis o cuando se va a incrementar, se empieza a tener una lesión directamente sobre parte de la mitocondria. Entonces la mitocondria se le empiezan a hacer como huequitos, empieza a dejar de funcionar. Y dentro de esta mitocondria tenemos una proteína que se llama el citocromo C. Este citocromo C no tiene nada que ver con el citocromo P450 que tiene que ver con el metabolismo, sino está más bien relacionado con procesos de muerte celular. Entonces, quien se encarga, por ejemplo, de regular este citocromo C una vez que llega a la parte exterior, se empieza a ver una cascada de activación que va a permitir el proceso de apoptosis. ¿Quién se va a encargar de controlar este proceso de apoptosis? Pues principalmente va a ser la reacción de diferentes proteínas, como puede ser VAX, puede ser la proteína BAT, hay otra proteína que se llama SMAC, una proteína que inclusive tiene el nombre de diablo. Entonces, todas estas proteínas van a encargarse de activar el mecanismo de apoptosis. Entonces, cuando se empiezan a reclutar todas estas proteínas y se desencadena el proceso de apoptosis, ahora sí se activa un proceso que se llama la activación de la cascada de las caspasas. Las caspasas, una vez que se activan, tenemos diferentes tipos de proteínas, pero cuando se activan las caspasas 3 y 9, entonces ya prácticamente este proceso de apoptosis ya se convierte en un proceso irreversible. Hagan de cuenta que, por ejemplo, si todavía durante este proceso de la activación de proteínas VAX, BAT, SMAC y Diablo se pueden como regresar y se pueden medio controlar, puede ser que se aborte el proceso de apoptosis y ya no se lleve a cabo. Pero en el momento en que se activan estas proteínas, ya prácticamente no hay marcha atrás. O sea, ya se canceló directamente, ya se activó el proceso de destrucción de la célula y entonces tiene que continuar hasta que se pueda hacer una destrucción de estas células. Lo que les había mencionado en alguna ocasión sobre el proceso de apoptosis es que esto lo que va a permitir es rescatar diferentes mecanismos, diferentes elementos como pueden ser aminoácidos, proteínas, carbohidratos, lípidos y bases púricas para la generación del DNA. Entonces digamos que esto, a pesar de que se genera una muerte celular, podemos recuperar parte de los bloques de construcción para prevenir cualquier tipo de daño a nivel de las células. Entonces digamos que tenemos estos mecanismos como preventivos para tratar de recuperar y que el daño no sea tan agresivo. ¿Ok? Entonces, tal vez me extendí un poquito más, pero era importante porque estos procesos, tanto de
apoptosis, mitosis y regulación del genoma están controlados por GSK3 beta. Entonces, lo que nosotros no queremos es que con una sobreexcitación por una persona que se encuentra en un estado de manía por mucho tiempo, recordemos que la manía se ve a nivel fisiológico, a nivel conductual, se ve como un estado de sobreestimulación. A nivel fisiológico, lo que está pasando es que tenemos un incremento de las vías excitatorias. Y dentro de las vías excitatorias, pues principalmente lo que vamos a tener es un incremento en la concentración de calcio. Yo les había dicho que el calcio llega a ser muy peligroso si se llega a acumular por mucho tiempo en las neuronas. Entonces imagínense que una persona se encuentra en un estado de manía por 3 semanas, ¿no? En un estado así súper agresivo por todo este proceso, se encuentra en un estado de sobreexcitación neuronal, es decir, no hay descanso para el cerebro. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el calcio se va a empezar a incrementar, se va a empezar a acumular y va a empezar a tener lesiones o efectos sobre las neuronas. Entonces, estar sobreestimulado eventualmente va a generar a la neurodegeneración. Entonces, vamos a empezar a tener espacios y muertes en los diferentes procesos de las neuronas. Y así, eventualmente vamos a generar estrés sobre estas neuronas que eventualmente van a disminuir su población y vamos a generar un aumento de la muerte neuronal. Entonces se ha visto que, por ejemplo, las personas con trastorno bipolar, eventualmente si se mantienen en mucho estado en manía, van a tener a desarrollar estados psicóticos mucho más frecuentes porque vamos a tener mayor lesiones a nivel del sistema nervioso central. Entonces vamos a tener efectos que a la larga van a empezar a empeorar la calidad de vida de las personas. Entonces, digamos que lo que queremos hacer es disminuir directamente esta sobreactivación. Mm, Ok, entonces, después de toda esta información, ¿dónde actúan los medicamentos que nos interesan? Pues tanto el litio como el ácido valproico o valproato van a regular directamente GSK3 beta. Entonces vamos a mediar para incrementar beta-catenina, vamos a disminuir la activación de muerte neuronal, vamos a mejorar la protección de las neuronas y también vamos a incrementar que tal vez no se haga mitosis, pero que sí se formen nuevas conexiones a nivel de las neuronas. Y eso nos va a ayudar a mantener sano las diferentes conexiones a nivel neuronal. No sé si tengan alguna pregunta, duda de esto que hemos visto. Sí, adelante, Isabel. Isabela. ¿Por qué? Ay, ¿por qué si se aumenta la actividad de P53, la flechita está como inhibiendo? Porque lo que está pasando es que GSK3 beta disminuye la activación de P53. Si nosotros secuestramos a GSK3 beta, P53 puede incrementar su actividad. Ah, ya, 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 ok. ¿Sí? Va a quedar. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿Tenemos preguntas en chat o solo es asistencia? Ok. ¿No? ¿No más dudas? Ok. Ah, profe, Sí. nada más que no entendí bien qué era, bueno, no sé si se puede regresar un par de diapositivas hacia atrás. Eh, la que le sigue, bueno, la que le sigue y esa, eh, la anterior. Ahí. ¿Qué eran, qué son esos bloquecitos? Ah, son dos células, o Ujú. es tejido. Dos células. Ah, ok, perdón, es que no la había entendido. Sí, no, no se apure. Uh, Gracias. Entonces, básicamente aquí, beta-catenina se encarga de el aumento de la formación de tejidos, o sea, aumenta las conexiones. Mientras más conexiones, mayor formación de tejidos, pero en el caso de las neuronas, lo que va a hacer es incrementar la sinapsis.
Entonces, recordemos que mientras más conexión tengamos, por ejemplo, si tenemos aquí una neurona, tiene una proyección y se conecta con otra neurona. Si nosotros mejoramos la sinapsis, lo que va a pasar es que podemos estimular el crecimiento de nuevas dendritas para que haya otra comunicación con otras neuronas. Y entonces estos árboles neuronales lo que van a hacer es mejorar la capacidad de comunicación y la respuesta entre las diferentes partes del cerebro. Entonces siempre lo que se busca es que la neurona empiece a incrementar sus proyecciones para mejorar el número de conexiones. Gracias. Sí. Preguntas. 58. Dentro de la célula. Esto sería citocromo C. Citocromo C. ¿Más dudas? No, profe. No. Ok. Muy bien. Entonces, digamos que ahí finalizaríamos la parte de trastorno bipolar. Sin embargo, todavía nos falta revisar otras enfermedades que van a afectar directamente la conducta. Y específicamente vamos a hablar de los trastornos psicóticos. Específicamente la parte de esquizofrenia. Es ajá, esquizofrenia. Entonces, la psicosis o los estados psicóticos se van a definir como alteraciones de la realidad. Es decir, así como dice el meme que tiene la realidad bien alterada, se trata específicamente de un trastorno psicótico. Entonces, la psicosis tiene que ver con procesos de procesamiento del medio externo y cómo se trata de competir o cómo se puede coordinar estos mecanismos para poder hacer la percepción del medio exterior. Es decir, cómo cada persona puede interpretar su realidad. Tradicionalmente lo que hemos visto es que tenemos una manera de recibir los estímulos externos, el cerebro los procesa y trata de integrar esa información para determinar cómo puede responder frente a estas acciones. Entonces, cuando tenemos un estado o un trastorno psicótico, quiere decir que esa percepción de la realidad se puede ver exagerada, se puede ver inhibida o se puede ver totalmente modificada. Entonces, uno de los principales trastornos psicóticos es el trastorno de esquizofrenia. Entonces, en el estado de esquizofrenia, o directamente de la etimología, esquizo significa como partición o fractura, o inclusive fragmentación, y frenos significa mente, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, si ustedes vieron la película de Fragmentado, donde tienen este personaje que tiene diferentes personalidades, prácticamente se está tratando de un estado de esquizofrenia, un trastorno de personalidad múltiple, que es una parte de algunos trastornos que se hablan sobre la alteración de la personalidad. Entonces, la esquizofrenia es un trastorno psicótico donde se observa que tenemos diferentes procesamientos de la mente. La esquizofrenia es una enfermedad que es incurable, hasta actualmente es incurable. Es una enfermedad que tiene mayor prevalencia a través de la genética. Normalmente aquí el riesgo se incrementa en un 30% de prevalencia si es que hubiera se vería incrementado el riesgo si es que hubiera familiares directos que tuvieran la presencia de esta enfermedad.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos alteración sobre la generación de nuevas neuronas, los tipos de conexiones que tenemos y también cómo estas redes neuronales existe el procesamiento de las señales. Entonces, lo que se ha visto con los trastornos de esquizofrenia es que principalmente pueden ocurrir en diferentes estadios de la vida. Principalmente se puede generar, déjenme ver dónde. Mm, ujú. Entonces, estos estados de esquizofrenia pueden incrementarse o pueden empezar a presentarse directamente en la edad adulta y existe un mayor riesgo en las personas de la tercera edad. Es decir, casi va a ser muy difícil tener un paciente esquizofrénico que tenga estas actividades a nivel infantil. Normalmente este tipo de enfermedades ocurren específicamente en el estado de adultez. ¿Por qué es este proceso? Porque los niños, por ejemplo, bueno, durante la infancia hasta pasado la parte de la adultez, inclusive los adultos jóvenes es muy difícil que se llegue a generar. Normalmente ocurre a partir de los 25 en adelante, es cuando ya se pudiera empezar a ver algunos de estos síntomas. Normalmente en los niños, todavía como está el desarrollo y el crecimiento del cerebro, es muy difícil que se generen estos estados psicóticos, digamos, porque como se está todavía desarrollando diferentes ciclos neuronales, existe como la posibilidad de corregir algún tipo de alteración. Sin embargo, por ejemplo, ya en la edad adulta, donde ya la tasa de replicación y la capacidad para formar nuevas conexiones neuronales se va mitigando, pues es mucho más fácil que tengamos una muerte neuronal al el desarrollo de nuevas conexiones neuronales. Entonces, sí es bien sabido que, por ejemplo, la activación de las neuronas o el estar trabajando constantemente el cerebro puede disminuir el riesgo de la formación de estas enfermedades de tipo psicótico. Es decir, por ejemplo, el estar activando constantemente nuestra mente, el ponerla a prueba, el hacer actividades que nos cuesten un poquito más de trabajo para desarrollar, pueden mejorar la capacidad de respuesta neuronal. Entonces, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, si habrán visto, por ejemplo, si tienen abuelitos o personas de la tercera edad, si normalmente estas personas las abandonan o, por ejemplo, no tienen como tanta retroalimentación y se quedan, por ejemplo, solamente en un solo lugar, normalmente van a notar que su detrimento neuronal se va a ver mucho más acelerado. Si, por ejemplo, una persona de la tercera edad se mantiene activo, se mantiene haciendo varias cosas, está pensando en diferentes actividades, su detrimento neuronal se va a ver retrasado bastante. Entonces, por ejemplo, si todavía tienen la fortuna de tener a sus abuelitos y los ven, por ejemplo, completamente lúcidos, pues quiere decir que, por ejemplo, han tenido ya sea una muy buena alimentación o se mantienen activos mentalmente constantemente. Y esto va haciendo que la tasa de riesgo y la tasa de retraso de muerte neuronal se vaya disminuyendo. Y entonces se vaya manteniendo estas conexiones, mejorando así la salud neuronal. Entonces, en la esquizofrenia, principalmente lo que se ha visto es que tenemos alteraciones a nivel de los sistemas de dopamina. Entonces, cuando tenemos una sobreestimulación de los sistemas dopaminérgicos o tenemos alteraciones sobre los receptores de dopamina, podemos generar una mayor tasa de neurotoxicidad. Y esto eventualmente va a disminuir la capacidad de comunicación entre las neuronas y los diferentes procesos mentales. Entonces, ¿qué características tienen los estados psicóticos o en qué los podemos diferenciar, por ejemplo, de las otras enfermedades mentales que hemos desarrollado? Bueno, que hemos estudiado. Entonces, en los trastornos de psicosis, una de las principales características que vamos a determinar es la presencia de un fenómeno denominado como síntomas positivos.
Esto normalmente o este concepto de síntomas positivos llega a ser un poquito más complicado de entender, pero vamos a intentar tratar de hacer la explicación. Entonces, en la psicosis tenemos algo denominado estos síntomas positivos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues un síntoma ya hemos definido que es como una condición del organismo, ¿no? Un síntoma como tal es una condición del organismo. Ahora, tradicionalmente los síntomas son alteraciones de una función normal del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo me mido, por ejemplo, si yo ahorita pongo mis dedos sobre mi cuello y cuento mis latidos por minuto, en teoría, si yo ahorita estoy en un proceso de reposo, yo debería de tener, vamos a poner 70 latidos por minuto, ¿no? Entonces, esta es una condición fisiológica. Esta es la capacidad de frecuencia cardíaca que yo tengo en mi cuerpo. Si yo me empezara a estresar o empezara a tener una actividad física mucho más alta, entonces yo puedo modificar esta condición e incrementarla y presentar 100 latidos por minuto. Entonces, este valor ya se considera como un síntoma de taquicardia. Es decir, mi corazón está latiendo mucho más alto de lo que normalmente está acostumbrado. Entonces, ya se considera aquí como tal un síntoma. ¿Qué características tiene esto? Pues que estos síntomas pueden regresar a una condición normal. Es decir, si yo me tranquilizo, yo me tomo un medicamento, puedo regresar a mis condiciones originales. Entonces, esta es la, digamos, definición tradicional de un síntoma. ¿Cuál es la diferencia de los síntomas positivos? Un síntoma positivo carece de una actividad normal. ¿Cómo podemos explicar esto? Quiere decir que si ya aparece un signo dentro de mi organismo que me detecta alguna enfermedad, no existe una correlación con un mecanismo normal dentro de mi cuerpo. Es decir, en el caso anterior del síntoma del corazón, pues yo tengo una condición normal, es decir, yo tengo una frecuencia cardíaca que está estabilizada, que está constante en la mayoría de las personas. Sin embargo, no hay una manera de explicar cuál sería el proceso de que un síntoma positivo regresara a su condición normal. ¿Me puede explicar? Un ejemplo de síntoma positivo es la presencia de alucinaciones. Entonces, no hay una manera de explicar cuál sería el proceso normal de una persona que no está alucinando. Es decir, si aparecen alucinaciones, sabemos que hay un síntoma, pero no podemos tener alucinaciones normales. No sé si me logro explicar con este proceso. Entonces, los síntomas positivos no tenemos manera de explicarlo, de correlacionarlo con una actividad normal. Normalmente está alterado, pero no podemos regresarlo a una condición basal. Es decir, si está presente, tenemos una afectación directamente sobre el organismo. Esas son las características de los síntomas positivos. No sé si quedó más o menos claro. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces, ¿qué características tienen las personas con esquizofrenia? Pues una de las principales características es la presencia de estos síntomas positivos, como pueden ser las alucinaciones. Tenemos también la parte de delirio, la parte del lenguaje desorganizado, la parte de comportamiento catatónico. Mm, me falta uno. Ah, y comportamiento desorganizado.
Profe, una pregunta. ¿Qué es eso de comportamiento catatónico? Sí, ahorita vamos a explicar cada uno de ellos. Ok, gracias. Sí. Entonces, las alucinaciones, pues ya hemos platicado acerca de ellas, que son alteraciones de la realidad, ¿no? Y las alucinaciones, como les he mencionado, no solamente son alucinaciones visuales. Es el ejemplo clásico que se ha revisado, que podemos tener imágenes que no están presentes o que tenemos la percepción de algo que no existe o que no está presente en ese proceso. Sin embargo, las alucinaciones también pueden ser auditivas, es decir, la presencia de sonidos donde no existe algo que los esté emitiendo, la presencia de olores, la presencia de sensaciones, es decir, por ejemplo, yo puedo sentir que me están recorriendo diferentes insectos por parte de mis brazos, de mis piernas, en la cara. Entonces yo tengo esa percepción sobre la piel de que algo está sobre mi cuerpo, pero realmente no hay nada. Entonces puede ser que yo solamente lo esté sintiendo, o sea, que sienta que hay algo que está caminando encima de mí, o que inclusive se combine y pueda ver que un insecto está caminando por mi piel y además que yo lo esté sintiendo. Entonces prácticamente tenemos alteraciones de todos esos procesos. Inclusive también la presencia de sabores se considera también un proceso de alucinaciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con alteraciones de los sentidos se considera como un estado de alucinación. Entonces, esas son como las más sencillitas. Delirio. ¿Ustedes qué han escuchado hablar de delirio? ¿Qué frases han escuchado hablar de delirio? ¿O qué entienden por delirio? Yo lo relaciono más a las alucinaciones, no sé, o sea, siento que es cuando igual comienzan a derivar realidades que no están presentes para todos. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo lo que he escuchado es cuando dicen de que alguien tiene delirio de persecución. O sea, es Persecución. como la frase en la que más lo he escuchado. Ajá. ¿Ok? ¿Qué otra frase han escuchado acerca de delirio? Cuando alguien tiene un ego muy grande, ¿cómo le dicen? Delirios de grandeza, ¿no? Delirio de grandeza. Ok. También está un poco relacionado con las confusiones, ¿no? Como cuando estás perdido, dicen que estás delirando. Ok. Justo, ¿no? Delirando. Cuando una persona está como con fiebre, dicen está delirando y está empezando a hablar solo o está hablando así, está empezando a gesticular, ¿no? Entonces, el delirio se define como igual una alteración de la realidad. Sin embargo, la diferencia entre las alucinaciones y el delirio es que en la alteración de la realidad, a pesar de que existe una evidencia, la persona se vuelve incrédula. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, delirio de grandeza. Una persona tiene un ego muy grande y yo puedo decir, yo soy el mejor profesor de farmacología, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa sería como mi oración de delirio. Y entonces me pueden decir, no, mire, es que tenemos a otro profesor, tenemos por ejemplo la profesora Valle, que yo considero que es mejor que usted, ¿no? Entonces yo me aferro a mi enunciado donde yo soy mejor y pueden mostrarme diferentes evidencias. Y entonces yo estoy sesgado o yo estoy cegado por esta parte de la realidad y yo me obsesiono con esa oración. Entonces una persona es que tiene su realidad alterada. A pesar de que existe esta evidencia, la persona sigue de manera incrédula, es decir, no puede creer que realmente algo así esté pasando. Por ejemplo, muchos de los conquistadores viejos, como Alejandro Magno, la parte de Napoleón, me parece que también Hitler tenía este tipo de trastornos de delirio. Es decir, se consideraban como los hombres con mayor supremacía
que a pesar de que hubiera diferentes estudios que demostraran que no son son las personas con mayor supremacía, ellos seguían obsesionados con esa alteración. Eh, También, por ejemplo, delirio de persecución. Entonces, supongamos que, por ejemplo, el delirio de persecución es cuando alguien dice, "No, es que yo estoy sintiendo que alguien me está persiguiendo todo el día". Entonces me dicen, "Oye, pero es que estuviste encerrado en tu casa durante todo el día". Dice, "Pero no, es que yo estoy seguro de que alguien está observándome allá afuera y que alguien está presente directamente, tratando de acosarme o tratando de vigilarme todo el tiempo". Entonces te dicen, "No, miren, tenemos cámaras y ya hemos visto que no hay nadie que está, observando, el lugar está solo, pero entonces yo sigo obsesionado". Entonces me pueden mostrar los videos, me pueden mostrar evidencia de que no ha habido nadie en mi domicilio, pero yo sigo obsesionado con que sí hay alguien que me está observando. Entonces esa es la parte de delirio. Es cuando las personas, a pesar de que tienen diferente evidencia y que lo pueden contrastar, las personas siguen siendo incrédulas. Normalmente se ha visto también, por ejemplo, con personas que tienen algún tipo de misión. O sea, por ejemplo, que dicen, "Es que yo fui enviado por algún tipo de, mencioné deidad X, para generar algún propósito en esta vida", ¿no? Entonces, a pesar de que le dicen, "Bueno, es que no, a lo mejor nada más tiene ciertas características", la persona se obsesiona en creer que eso es verdad. Entonces, esa es como la definición de delirio. Es también una alteración de la realidad, solamente que ahí, a pesar de que se contrasta, la persona sigue siendo incrédula. En las alucinaciones, es posible que una persona identifique que está alucinando. Es decir, por ejemplo, si alguno de ustedes ha consumido alguna sustancia, alucinógena, posiblemente sabrá que, por ejemplo, si empieza a ver que, en el fondo de su pared se empieza a generar una zona de luz, dicen, "Pues es que no hay manera de que algo lumínico esté generando esta señal que yo estoy viendo". Entonces pueden identificar, por ejemplo, de cosas que no son reales. A lo mejor habrá algunas cosas que sí los lleguen a confundir, si es que se parecen mucho a la realidad, pero en cuanto detecten cosas que no cuadran, entonces pueden identificar que algo no está bien en su manera de percibir las cosas. Entonces sería como la definición entre alucinaciones y delirio. ¿Ok? Lenguaje desorganizado. El lenguaje desorganizado tenemos la alteración directamente del habla. Entonces lo que pasa en el lenguaje desorganizado es que tenemos mal procesamiento de la información y también las personas empiezan a decir oraciones que no tienen sentido. Es decir, empiezan a mezclar palabras para tratar de hacer una elocuencia sobre la idea que quieren transmitir. Entonces, un ejemplo sería como si yo estuviera hablando y de la nada empiezo a decir palabras como casa, automóvil, ayer, invierno, tradicional, focalizado, ¿no? Entonces yo estoy dando una serie de palabras, pero que no tienen sentido, no tienen orden y no tienen estructura. Entonces yo estoy hablando con esas palabras de manera aleatoria y eso se le denomina como lenguaje desorganizado. Entonces tiene que ver alteración con la estructura del lenguaje. Luego, comportamiento catatónico. El comportamiento catatónico quiere decir que una persona se mantiene inmóvil, es decir, se mantiene en una sola posición y de ahí no lo pueden mover. Entonces, por ejemplo, habrán visto tal vez un ejemplo relativamente un poquito más visual, son por ejemplo las personas con trisomía par 21 o también antes conocido como síndrome de Down. Entonces hay personas que, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo moverlos, ¿no? Entonces se pueden quedar ahí sentados en un solo lugar y de ahí no los puedes mover, ¿no? Puedes intentar jalarlos, empujarlos y no van a tener ningún tipo de reacción. Eso se le denomina como comportamiento catatónico. Las personas se pueden quedar sentadas en una sola posición, se pueden quedar mirando un punto fijo durante horas, se pueden quedar en un solo rincón paradas sin hacer ningún tipo de movimiento, los pueden como mover, pero no tienen ningún tipo de reacción. Entonces, eso se le denomina como comportamiento catatónico. Y finalmente, el comportamiento desorganizado son alteraciones del comportamiento cuando las condiciones no son adecuadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona puede tener conductas que no son acorde a la situación social tradicional. Supongamos que, por ejemplo, una persona está en un funeral y de la nada se empieza a reír a carcajadas, ¿no? Entonces, de la nada continúa riéndose a carcajadas, a pesar de que no hubo ningún estímulo que pudiera generarlo,
que se encuentra en sus cinco sentidos, pero se empieza a reír de manera constante, ¿no? O por ejemplo, una persona que se encuentra en una fiesta, de la nada empieza a llorar, ¿no? Pero empieza a llorar así a lágrimas constantemente o empieza a gritar, empieza a decir palabras altisonantes, empieza a tener comportamientos alterados. Eso se denomina como comportamiento desorganizado. También se ha visto, por ejemplo, con personas que también no coincide con su estado de vestimenta y también con la sintomatología. Por ejemplo, ahorita que está haciendo un clima un poquito frío, una persona con psicosis podría estar, por ejemplo, solamente como si estuviera en la playa, ¿no? Pues solamente así como con un traje de baño, salir normal y sentir que tiene muchísimo calor. Entonces tenemos ahí alteraciones de la percepción del medio ambiente. Puede ser el caso contrario, puede ser que salga el sol, que estemos así como a 37 grados Celsius y la persona esté con 3, 4 chamarras y a pesar de que se está deshidratando por la gran cantidad de sudor que está generando, la persona siente frío. Entonces, eso se le denomina como comportamiento desorganizado. Y cuando le preguntas que por qué está así, pues va a tener una respuesta que normalmente no tiene tanta coherencia. ¿Ok? No sé si hay dudas de estos síntomas positivos. A mí no me quedó claro cuál es la diferencia entre alucinaciones y delirio. Ujú. Alucinaciones son alteraciones de la realidad. Sin embargo, tiene que ver más con presencia de imágenes, sonidos, olores o alteración en la percepción de los sentidos. Y una de las características de las alucinaciones es que puedes identificar cuando estás alucinando. O sea, si de la nada, por ejemplo, ahorita que estás en tu casa y empiezas a observar que sale una araña muy grande de tu escritorio, o sea, pero muy grande, o sea, aproximadamente de 1 metro, tú sabes que ese tipo de especímenes no existen como tal. Por lo menos en nuestra realidad no existen ese tipo de especímenes. Entonces, te puedes espantar porque dices, algo está pasando aquí, estoy teniendo como que una alteración que no sé de dónde está saliendo, pero detectas que algo no cuadra, es decir, sabes que eso no, normalmente no está dentro del mundo real que conocemos. La diferencia con un delirio es que las personas con delirio normalmente no son sensibles de que tengan una alteración de la realidad. Es decir, pareciera que están como viviendo normalmente, pero tienen como estas alteraciones directamente de la realidad. Normalmente se les conoce, bueno, las personas que son, por ejemplo, demasiado conspiranoicas, tradicionalmente se les asocia con un estado de delirio. Es decir, que piensan que, por ejemplo, todo el tiempo los están vigilando, que piensan que, por ejemplo, tienen un chip integrado y que el gobierno los está espiando. Personas que, por ejemplo, piensan que la red eléctrica está siendo monitoreada por parte del gobierno. Todo ese tipo de teorías que a pesar de que tú las estés como desacreditando, la persona sigue obsesionada con que algo está pasando dentro de su ambiente. Pues digamos como que es la diferencia, que una persona con delirio es un poquito más terca que una persona que está alucinando. No sé si queda un poquito más claro. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿No? Ok. Ahora bien, en el estado de esquizofrenia, tenemos una mezcla de elementos que van a estar pasando directamente en las personas que padecen esta enfermedad. Vamos a tener una fase que le vamos a llamar la fase activa, donde vamos a tener síntomas positivos. Luego vamos a tener una fase residual, donde vamos a tener síntomas negativos. Y vamos a tener una fase prodromal, donde vamos a tener principalmente síntomas cognitivos.
Entonces, ¿qué pasa? Las personas con esquizofrenia normalmente están en un ciclo de estas tres fases, es decir, el peor estado de su enfermedad es cuando se genera la fase activa, porque es cuando las personas empiezan a alucinar de manera agresiva o empiezan a tener alteraciones del lenguaje, alteraciones del comportamiento, conceptos de delirio. Entonces es donde se ve un poquito más caótico la parte de la enfermedad. Una vez que pasa la fase activa, tenemos la fase residual, donde en la fase residual tenemos la presencia de síntomas negativos. Los síntomas negativos se diferencian de los síntomas positivos porque pueden confundirse con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, podemos presentar fenómenos como alogia, tenemos una disminución de las emociones, tenemos comportamiento, vamos a llamarlo comportamiento plano, también conocido como flat affect. Tenemos también los mecanismos de abolición al contacto y disminución del interés. Entonces, pérdida del interés, pues podemos verlo como un estado de disminución de llamarle la atención cualquier tipo de actividad, ¿no? Entonces, como que les vale prácticamente cualquier tipo de acción que esté pasando a su alrededor. Abolición del contacto, como su nombre lo indica, es que tienen aberración directamente a que los toquen. Es decir, cuando alguien se acerca a tocarlos, ya sea lo primero que intentan hacer es como hacerse hacia atrás o tratar de separar a la persona para que no exista este contacto físico. Comportamiento plano o flat affect se considera cuando una persona no se puede identificar exactamente cuáles son sus emociones. Es decir, por ejemplo, una persona puede estar seria o puede estar así como en modo sin emociones. Y puede ser que, por ejemplo, esté en un funeral, puede ser que esté en una fiesta, puede ser que esté en su casa y la expresión corporal va a ser exactamente la misma. Puede ser que esté totalmente serio, indiferente, que no le importa absolutamente nada. Eso se considera como comportamiento plano. Disminución de las emociones quiere decir que también está relacionada con el comportamiento plano, pero quiere ver que es muy difícil que exprese exactamente lo que esté sintiendo. Y finalmente, alogia se le considera también como pobreza del lenguaje. Entonces, en la pobreza del lenguaje, principalmente lo que se observa es que las respuestas que tiene la persona con alogia son respuestas monosilábicas. Es decir, como por ejemplo cuando le escriben a su crush y que nada más le dicen, hola, ¿cómo estás? Y la persona te dice, bien. Y le pregunta, continúan con la conversación, ¿qué hiciste el día de hoy? Nada. ¿Vas a hacer algo mañana? No. ¿Quieres hacer algo esta noche? No. Entonces, alogia es contestar simplemente con un mismo tono de conversación. No hay desarrollo de emociones, no hay desarrollo de comportamiento. Eso se denomina alogia. Entonces, por ejemplo, si vemos los síntomas negativos, ¿a qué otra enfermedad les podría hacer o con qué otra enfermedad lo podrían correlacionar de las que ya hemos visto? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, si una persona, por ejemplo, solo presentara alogia, es decir, pobreza del lenguaje, comportamiento plano, abolición de contacto y pérdida de interés, ¿a qué otro tipo de enfermedad les hace sentido? ¿Con qué la podrían confundir si solamente vieran eso? ¿Con depresión? Con un estado de depresión, ¿no? Entonces, los síntomas negativos llegan a ser un poquito confusos porque pareciera que se pudiera dar un diagnóstico para depresión unipolar.
porque realmente varios de estos mecanismos también se llegan a observar en personas con depresión, dependiendo de cómo sea su grado de depresión. Una depresión melancólica también podemos presentar una disminución de emociones, una abolición al contacto, una pérdida del interés. También podemos generar inclusive estados de alogia, que está más representado como como que la persona está retraída de su medio externo. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de esquizofrenia, debemos tener por lo menos eh, cinco síntomas de los antes mencionados y por lo menos uno de ellos debe ser un síntoma positivo. Y este síntoma positivo debe de estar presente por lo menos más de un mes. Y no tiene que estar relacionado con el consumo de alguna sustancia. Es decir, si yo, por ejemplo, consumo LSD, que me va a generar algún tipo de alucinación, y además, supongamos que tuviera un diagnóstico de depresión, eso no me hace un diagnóstico para esquizofrenia, porque mi estado, mi síntoma positivo, está siendo explicado por el consumo de LSD y no por una alteración directamente neurológica. Entonces ahí ya no se considera como un estado de esquizofrenia, porque está justificado los diferentes síntomas. Pero si tenemos estas condiciones, ya se puede hacer un prediagnóstico para poder hacer una insinuación de un trastorno de, eh, de alucinación, de esquizofrenia. Entonces debe de haber por lo menos delirio, alteración del lenguaje, presencia de alucinaciones, alteración del comportamiento para poder hacer un diagnóstico correcto. Si nada más tuviéramos síntomas negativos, se puede indicar de mayor manera, se podría explicar de mejor manera, a lo mejor con un o trastorno límite de la personalidad o un trastorno de la depresión. ¿Ok? Y finalmente, los síntomas cognitivos tienen que ver con una disminución del aprendizaje, una disminución de la capacidad de concentración y también un incremento en la tasa de sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Directamente el cerebro se llega a sobreestimular, se llega a sobreexcitar y entonces tenemos la fase activa. Entonces tenemos una sobreestimulación de la parte neuronal, donde tenemos las alucinaciones, el delirio, el trastorno del lenguaje, y después una vez que pasa, que se calma un poquito el cerebro, podemos mandarlo a una fase residual, donde prácticamente el cerebro se encuentra totalmente agotado y tenemos la presencia de estos síntomas negativos. Y después podemos mandarlo a una fase prodromal, que es así como una fase de recuperación, donde ya el estado de ánimo se estabiliza. Sin embargo, pues también tenemos algunos efectos como la dificultad de concentración, la dificultad de aprendizaje o incrementar la actividad de sueño. Entonces, tradicionalmente siguen este ciclo. Hay el caso de algunos pacientes donde no existe la fase residual y se pasa directamente hacia la fase prodromal. Entonces vamos a estar viajando de fase activa, fase prodromal y nuevamente regresamos a la fase activa. Entonces podemos tener estos esquemas, pero casi siempre va en este ciclo. No podemos pasar de una fase residual nuevamente a una fase activa. Tiene que seguir este proceso o este caminito. ¿Ok? Profesor, yo solo quería comentarle algo sobre en los síntomas Ujú, que mencionó Logia. Se me hace muy interesante ese, ¿no? Pero yo tenía dudas sobre cómo podemos distinguir, suponer que es alogia, o sea, como síntoma, ujú. y separarlo sobre, no sé, simplemente es parte del carácter de una persona así normal. Ok, Vaya, cómo hacer sí. la división ¿Cómo entre hacer la parte de división? personalidad y ya un síntoma. Ujú. Pues es muy sencillo, porque las personas con alogia no hay manera de sacarles conversación en absolutamente nada. O sea, pueden hacer cualquier tipo de preguntas, pueden hacer preguntas muy drásticas, como por ejemplo, no sé, le pueden preguntar, ¿cuándo falleció tu mamá? Y ella pueden decir, ayer, y así, sin ningún tipo de emoción.
Entonces, eso ya se considera un estado de alogia. Una persona que puede ser introvertida, una persona que puede padecer autismo, una persona que puede padecer trastorno límite de la personalidad, normalmente hay algunos temas que sí le interesan y puede sacar conversación sobre esos temas que normalmente en una persona con alergia no hay manera de que puedan hacer algún tipo de comunicación. Normalmente en los comportamientos de las personas se ve relacionado con que simplemente a lo mejor no le interesa el tema que estás platicando, ¿no? Entonces puede ser que le aburra y que se vaya. Por ejemplo, eso pasa mucho con algunas personas con autismo. Simplemente les aburre la plática que están haciendo, entonces no te hacen caso, no te pelan. Pero en el momento en que le atinas a cuál es el tema que sí le llama la atención, o inclusive esa persona saca un tema de conversación, entonces ya se puede descartar un estado de alogia. ¿Más dudas? ¿Preguntas? Yo, profe, tengo una duda. Sí, Para el dígame. diagnóstico, nos comentaba que toda esta parte de la sintomatología es como un prediagnóstico. Ujú. ¿Requieren algún estado, algún estudio, una tomografía o algo así para hacer un diagnóstico completo? Normalmente pueden ayudar las tomografías, sobre todo, por ejemplo, si se alcanza a ver algún tipo de lesión. Lo que se busca en las tomografías, que vamos a ver más adelante, es que en algunas regiones va a haber una disminución de la sinapsis dopaminérgica, sobre todo en casos muy graves. Se llega a observar como huequitos en regiones de neuronas dopaminérgicas. Entonces, lo que se está buscando ahí con las tomografías es ver si hay lesiones, si hay disminución de la masa gris directamente del cerebro. Pero normalmente los diagnósticos que hacen los psiquiatras es con la presencia directamente de alucinaciones. Si las alucinaciones son recurrentes, ya sea con conciencia de la persona, o sea, que sepa que está alucinando, o simplemente que llegue con un estado de sumo estrés y que el paciente trate de explicar qué es lo que está viendo, normalmente se puede hacer un diagnóstico. Aquí el problema es que justamente si la persona no sabe que está alucinando, puede llegar a ser bastante estresante porque pareciera que sí está viviendo lo que está sintiendo. Si una persona se da cuenta que está alucinando, como que su mente se llega a tranquilizar un poco, porque sabe exactamente que lo que está ahí no existe, pero lo está viendo. Entonces ya no lo interpreta como algo que sí realmente esté pasando. Y, por ejemplo, los otros diagnósticos son un poquito más sencillos de visualizar. Por ejemplo, si tenemos lenguaje desorganizado, ya se puede hacer, o sea, que no se pueda llegar a una comunicación adecuada con este tipo de personas, se puede hacer la identificación. De igual manera, con una persona con delirio puede llegar a ser un poquito más complicado también porque se tendría que hacer el estudio de tratar de identificar al psiquiatra si realmente se está observando este tipo de sintomatología. Mm, Ok, muchas gracias. Sí. Sí, justamente en la película del Club de la Pelea se pueden observar ese tipo de elementos. La persona empieza a hablar sola, la persona empieza a tener alteraciones de la realidad, tiene personas con las que se está comunicando, entonces normalmente se llega a observar que ahí tiene un estado de esquizofrenia. A ver, déjenme. Mm. Ahora bien, ¿qué hay acerca del tratamiento? Desafortunadamente el tratamiento no es tan amigable como quisiéramos. Los fármacos que existen actualmente no van a ofrecer ningún tipo de cura para los pacientes. Y la mayoría de los fármacos que se han logrado identificar son fármacos bastante inespecíficos. Entonces, miren, por ejemplo, antes de continuar con esta, estos son algunos de los fármacos que se utilizan hoy en día para el control de los estados de psicosis. La mayoría de estos fármacos van a funcionar como fármacos antagonistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, entonces, estos fármacos funcionan como antagonistas. Entonces, vean, pongan atención aquí al lado derecho. Entonces, vean, cada uno de los colorcitos
se identifica cuál es el mecanismo que va a tener sobre o sobre qué tipo de receptores van a estar afectándose. Lo que se espera o lo que se estima es que se pueda bloquear el sistema dopaminérgico, porque dijimos que tenemos una sobrealteración de este tipo de receptores. Entonces, el enfoque original se basaba principalmente en el estudio de controlar estos receptores de tipo dopaminérgico. Entonces, por ejemplo, veamos aquí el haloperidol. El haloperidol prácticamente tiene mayor antagonismo sobre los receptores de 2, parcialmente sobre los receptores de 1 de dopamina, pero vean, también tenemos afectación sobre los receptores alfa 1 adrenérgicos, ¿no? Y también tenemos afectaciones sobre los sistemas serotoninérgicos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si empezamos a alterar el sistema adrenérgico? ¿Qué le va a pasar a la persona? ¿Ya nos acuerdan? ¿Qué pasa si modificamos la adrenalina, noradrenalina? Pues va a estar en estado de alerta. Va a estar en estado de alerta, entonces vamos a jugar con el estado de alerta. Ujú. ¿Qué más? Problemas cardíacos. Problemas cardiovasculares. Ajá, ¿qué más? La misma, bueno, viene con el alerta, ¿no? De la ansiedad. Ansiedad, ajá. Ok, ¿qué más? Problemas de metabolismo. Entonces, recordemos que la noradrenalina tenemos efectos sobre estos sistemas. Serotonina, ¿qué va a pasar si empezamos a disminuir la cantidad de serotonina? ¿Qué queremos, por ejemplo, en la depresión? ¿Aumentar o disminuir la serotonina? Aumentar. Aumentarla, ¿no? Entonces, si empezamos a disminuir la cantidad de serotonina, pues vamos a llevar al paciente en un estado de depresión. Entonces, imagínense, el tratamiento con haloperidol va a mitigar algunos efectos de la psicosis, pero me va a mandar a mi paciente a depresión, me va a generar problemas metabólicos, puede ser que entre en un estado de ansiedad, problemas cardiovasculares y también puede ser que genere también estos estados de alerta que podrían interpretarse como insomnio, ¿no? Entonces, esa es una estrategia. Ok, bueno, vamos con la clozapina, ¿no? Entonces, clozapina tiene mayor efecto sobre el sistema serotoninérgico. Entonces, aquí la depresión va a ser todavía mucho mayor. Luego, tenemos aquí estos efectos sobre dopamina. Pero vean, aquí tenemos también receptores alfa adrenérgicos, alfa 2, tenemos parcialmente alfa 1, tenemos receptores de histamina que no los hemos visto. Pero, por ejemplo, ustedes han utilizado fármacos antihistamínicos, ¿no? Los antihistamínicos, principalmente lo que se observa es que si se incrementan, les generan sueño. Si ustedes toman medicamentos para la alergia o medicamentos para la gripe, pues lo que van a generar es un estado de sueño, de somnolencia. Tenemos aquí receptores de uno y también tenemos receptores muscarínicos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué papel juega la acetilcolina? Puede generar problemas de concentración Puede generar problemas de concentración. Muy bien. Ajá. ¿Qué más? y Alzheimer. También podemos generar Alzheimer. Podemos generar también problemas a nivel periférico, como problemas pulmonares, alteración de las secreciones y también disminución de la capacidad de aprendizaje. Entonces, vean, estas son las opciones que tenemos. Quitapina. Quitapina es un fármaco principalmente dopaminérgico, de uno, perdón, de dos, pero también tenemos problemas de serotonina y también tenemos problemas de adrenalina, alfa uno y alfa 2. Risperidona, pues vean, principalmente 5-HT2. Luego, olanzapina, prácticamente le va a pegar a todo, ¿no? Entonces le va a pegar al sistema muscarínico, adrenérgico, alfa 2, histaminérgico. Sertindola va a tener también efectos principalmente sobre serotonina y también va a tener
problemas sobre dopamina. Entonces, lo que estamos viendo es que la cura va a generar más daño de lo que puede estar generando un beneficio. Entonces, los problemas que van a tener que padecer los pacientes con esquizofrenia es elegir prácticamente su veneno, es decir, con qué síntomas se van a quedar. Se van a quedar con alteraciones, con fármacos que sean menos potentes, como por ejemplo la serpindola, que no tiene tanto efecto sobre el sistema dopaminérgico, pero pues lo va a llevar a un estado de depresión. Puede ser que lo mande, por ejemplo, la risperidona que tenga un poquito, o la olanzapina que tenga un mayor efecto sobre dopamina, pero también sobre serotonina y también sobre el sistema colinérgico. El haloperidol, que es un fármaco muy potente, pero que me puede generar problemas a nivel cardiovascular y a nivel metabólico. Entonces, ¿cuál va a ser la elección? ¿Controlar los síntomas positivos de la enfermedad y controlar estos estados psicóticos o empezar a generar alteraciones a nivel metabólico? Entonces, es bastante triste la situación de los pacientes con trastorno de esquizofrenia porque tienen que elegir entre esas dos condiciones. Fármacos que sean de alta potencia van a generar algo que se llaman efectos extrapiramidales, que yo creo que lo vemos en la siguiente sesión. Entonces, estos efectos extrapiramidales se les denomina así porque van a generar muerte en neuronas del sistema piramidal, que principalmente están relacionados con movimientos, con la coordinación motora. Entonces, por ejemplo, fármacos de alta potencia, podemos tener el haloperidol o la flufenacina. Son fármacos que sí me van a controlar los síntomas positivos. Sin embargo, pues me van a generar mayor letalidad neuronal y eventualmente me van a generar problemas de coordinación motora. Y también me pueden generar otros mecanismos como hiperprolactinemia, es decir, generación de prolactina, que la prolactina está relacionada con el crecimiento y el desarrollo de glándulas mamarias y también la secreción de leche materna. Y la hiperprolactinemia no solamente es un fenómeno, es un caso específico para las mujeres biológicas, sino también pasa en los hombres. Solamente que, o sea, por tanto hombres y mujeres tenemos glándulas mamarias, solamente que en diferente grado de desarrollo. En el caso de las mujeres biológicas, su desarrollo es mucho más acelerado que el caso de los hombres. Sin embargo, en ambos casos son glándulas mamarias funcionales. Entonces, la hiperprolactinemia también puede generar desarrollo de glándulas mamarias en hombres biológicos y también la secreción de algo, vamos a llamarle parecido a una leche materna. Entonces son efectos tanto a nivel de coordinación motora y a nivel de alteraciones fisiológicas. Ahora bien, dicen, bueno, esto se ve medio horrible, entonces vamos a utilizar un fármaco de baja potencia. ¿Cuál va a ser el principal problema? Que podemos generar efectos metabólicos y efectos anticolinérgicos, como el caso, por ejemplo, de la olanzapina o la clozapina, que vamos a generar problemas de arritmias, problemas de sedación y también problemas de obesidad. Entonces, el paciente tiene que elegir o empiezo a detrimentar mi coordinación motora y generar problemas hormonales o empiezo a tener problemas metabólicos. Empiezo a ganar un incremento de peso, tener problemas de corazón, problemas respiratorios, problemas de desarrollo de resistencia a la insulina, desarrollo de una prediabetes para controlar mi enfermedad. Y además de que estos fármacos, como son de baja potencia, pues los síntomas positivos van a estar más presentes, ¿no? Aquí sí podemos controlar los síntomas positivos, pero no tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos pacientes tienen que estar migrando de un fármaco a otro fármaco por periodos, dependiendo cómo se vaya observando su enfermedad. Entonces, puede ser que, por ejemplo, digan, los síntomas positivos no son tan agresivos en este periodo, entonces puedo controlarlos. Entonces, a lo mejor preferiría algo de baja potencia para no detrimentar mis neuronas. Y yo puedo tener a lo mejor una dieta balanceada para cuidar, por ejemplo, sobre todo problemas de obesidad y también puedo hacer ejercicio para disminuir los efectos de arritmias, pero me va a mantener en un estado de sedación altamente probable. Entonces puede ser que llegue, tome una clase y me quede dormido, ¿no? Entonces, o puede ser que esté manejando y me quede dormido y tenga un accidente. Entonces, tienen que estar eligiendo, tienen que estar batallando en estas dos condiciones. Y ese es uno de los principales problemas que tienen los fármacos antipsicóticos.
¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, profe, ninguna. ¿No? Ok. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a, Profe, ¿podría regresar tantito a la diapositiva de los